Bienvenidos amantes de la anatomía. En esta ocasión les presentamos el aparato reproductor femenino. Comenzamos. El aparato reproductor femenino está dividido en tres partes: los órganos genitales externos, que colectivamente también se puede llamar vulva, los órganos genitales internos y las glándulas genitales auxiliares. Dentro del primer grupo tenemos el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y bulbos del vestíbulo. En el segundo grupo tenemos el útero, la vagina, las trompas de falopio y los ovarios. Y por último, en el grupo de las glándulas genitales auxiliares tenemos las glándulas vestibulares y las parauretrales. Ahora describiremos los órganos genitales externos, comenzando por el pubis, o monte de Venus, como también se conoce. Es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Está formado por tejido adiposo y recubierto de piel con vello pubiano. Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis. Los labios menores son dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina, que es el espacio situado entre los labios menores, y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, o de Bartolino, que secretan moco durante la excitación sexual y el cual se añade al moco cervical y proporciona lubricación. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios de desembocadura de las glándulas parauretrales, que están situadas en las paredes de la uretra y también secretan moco. El aspecto del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio. Ahora continuaremos con el clítoris, que es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Está localizado entre los dos extremos anteriores de los labios menores y tiende a medir de 2 a 3 centímetros de longitud. Este consiste en dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo, y es muy sensitivo, al igual que sucede con el glande del pene. La proporción de los labios menores que rodea el clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de aproximadamente 3 centímetros de longitud, que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Y durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. Ahora proseguiremos con los órganos genitales internos. La vagina es el órgano femenino de la copulación y es el lugar por el cual sale el líquido menstrual al exterior, y también es el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo musculomembranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. La vagina desemboca en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, que es un pliegue incompleto de membrana mucosa. La vagina se comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina. La pared vaginal tiene tres capas, una externa o serosa, una intermedia o muscular y una interna o mucosa, que consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado y un tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales. Ahora pasaremos al útero o matriz, que es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina, hasta alcanzar las trompas de falopio. Mide aproximadamente 7 u 8 centímetros de longitud, 5 o 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son gruesas. Y consiste en dos porciones. Los 2 tercios superiores constituyen el cuerpo, y el tercio inferior el cuello o cérvix. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero,
y a los extremos del mismo, o cuernos del útero, se unen las trompas de Falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas. Una capa externa serosa o perimetrio, una capa media muscular o miometrio y una capa interna mucosa o endometrio. Para continuar, hablaremos acerca de las trompas de Falopio, que son 2 conductos de aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Con propósitos descriptivos, se divide cada trompa en 4 partes. El infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. La ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe al ovocito desde el infundíbulo. La tercera parte se llama istmo, que es una porción corta y estrecha de paredes gruesas y se une con el cuerno del útero en cada lado. Por último, la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y es por donde el ovocito es introducido en el útero. Para terminar con el grupo de los genitales internos, tenemos a los ovarios, que son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra de aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 de ancho y 1 de espesor. Se localiza uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por varios ligamentos. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos, que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de Falopio, y se producen y secretan a la sangre en serie de hormonas como la progesterona y estrógenos, la inhibina y la relaxina. En los ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo, y las células que nutren a los mismos y que además secretan estrógeno a la sangre, a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. El folículo maduro o folículo de Graf es grande, está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar al ovocito que será recogido por el infundíbulo de las trompas de Falopio. A este proceso se le llama ovulación. Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado sus ovocitos u óvulos en la ovulación y producen y secretan a la sangre diversas hormonas como progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina, hasta que, si el ovocito no es fecundado, degeneran y son reemplazados por una cicatriz fibrosa. Por último, en el grupo de las glándulas genitales auxiliares tenemos las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino, que son 2 y tienen un tamaño aproximado de medio centímetro. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y tienen unos conductos por donde sale una secreción de moco para lubrificar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Las glándulas vestibulares menores son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y también secretan moco que lubrica los labios y el vestíbulo. Por último, las glándulas parauretrales desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra. También tienen una secreción mucosa lubricante. Ahora hablaremos del ciclo uterino o menstrual. Durante el ciclo uterino, las capas superficiales del endometrio experimentan cambios estructurales periódicos que pueden dividirse también en 3 fases. La primera fase se llama fase menstrual y esta abarca el día 1 al día 4 del ciclo. Durante esta fase se expulsan al exterior por la vagina las capas superficiales del endometrio del útero. A esto se le denomina menstruación, provocada por la disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona debido a la atrofia del cuerpo lúteo en el ovario, que entonces deja de secretar estas hormonas. La segunda fase se llama fase proliferativa. Esta abarca del día 5 al día 14 del ciclo. Coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. Se caracteriza porque las células endometriales se multiplican y reparan la destrucción que tuvo lugar en la menstruación anterior. La hormona responsable de esta fase es el estrógeno 17-beta-estradiol, secretado por las células del folículo ovárico en desarrollo. Por último, tenemos la fase secretora, que abarca del día 15 al día 28 del ciclo.
Coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico. Las glándulas del endometrio se hacen más complejas en su estructura y comienzan a secretar líquido espeso rico en azúcares, aminoácidos y glicoproteínas. En esta fase, el endometrio se prepara para la implantación del óvulo fecundado. Las hormonas responsables de esta fase son la progesterona y el estrógeno 17 beta estradiol secretados por el cuerpo lúteo en el ovario. Para finalizar, hablaremos de las hormonas en el ciclo sexual femenino y sus acciones. En el ciclo sexual femenino intervienen hormonas secretadas por el hipotálamo, por la hipófisis y por los ovarios. La hipófisis anterior o adenohipófisis secreta hormonas proteicas, las gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la función reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas o glándulas sexuales, que en el caso de los hombres son los testículos y en el de las mujeres son los ovarios. Y estas hormonas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante llega por sangre hasta los ovarios y provoca el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación menstrual y la secreción de estrógenos por el folículo que se está desarrollando. La hormona luteinizante provoca la ruptura del folículo maduro y la ovulación, así como la secreción de estrógenos y la progesterona por el cuerpo lúteo, o estructura en que se ha transformado el folículo una vez expulsado el ovocito en la ovulación. Por su parte, los ovarios producen dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los efectos de los estrógenos son modular la descarga de la hormona liberadora de gonadotropinas por el hipotálamo y varían la sensibilidad de la célula de la adenohipófisis a dicha hormona hipotalámica. También desarrollan los órganos genitales femeninos y son las responsables de la morfología femenina. Desarrollan las glándulas mamarias, reducen los niveles de colesterol en plasma, reducen la fragilidad capilar, tienen efectos estimulantes sobre el estado de ánimo y también efectos protectores sobre el tejido óseo. Producen retención de agua y sodio por el organismo. Asimismo, los efectos de la progesterona son estimulación del crecimiento de las glándulas mamarias, estimulación de secreciones del endometrio, y también tienen efecto calmante sobre el estado de ánimo, sube la temperatura corporal y facilitan el metabolismo de los estrógenos. Por ahora es todo, muchas gracias por su atención.